Bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación de la Universidad de Zaragoza. Es un placer trabajar con ellos porque nos conocemos tanto a nivel personal como profesional. Hace tiempo que estamos colaborando, que hay muy buena relación, no con las actuales, sino con los anteriores, con Pedro Ayueba cuando era director del ICE. Y además, bueno, tengo cierto apego a Zaragoza porque mi marido es de aquí, con lo cual, como usted está en Barcelona, hemos aprovechado para venir y hacer, cuando terminemos de aquí, pues vida familiar. Tal como me ha presentado Concha, yo soy jefe de la sección de universidad del ICE, de la Universidad de Barcelona, pero además también formo parte de grupos de trabajo de las universidades catalanas, también de REDU y también de REDIFOP, que es la última red que hemos organizado entre las universidades españolas. Entonces, aunque me centraré en el grupo de universidades catalanas, que es lo que me han pedido, se podría decir que todo lo que explique se podría hacer extensivo al trabajo que realizamos con los otros grupos. Entonces, si partimos un poco del histórico de por qué nos unimos los grupos de universidades catalanas, podríamos decir que, bueno, los ICE son muy antiguos, las unidades de formación, algunas de ellas, ICE unidades de formación, algunas de ellas tienen 40 años, otras son más jóvenes. Más o menos han colaborado en el sentido de que, bueno, han pedido profesorado para intercambiar para sus cursos, han hablado en congresos y demás, pero pocas veces han trabajado conjuntamente, quizá porque no había necesidad, quizá por la distancia, por los intereses, por las diferencias, por lo que sea, ¿no? Pero, claro, quizá hubo un punto de partida que nos marcó el que nos planteáramos trabajar conjuntamente, que fue la entrada a Bolonia y en el espacio europeo de educación superior. Ahí había un cambio importante en toda la docencia de las universidades. Se pasaba de un sistema de enseñanza a un sistema de aprendizaje, metodologías más activas en el aula. Los alumnos se les tenía que formar más en competencias, no solamente qué tenían que saber, sino habilidades, actitudes y demás. Y lógicamente el profesorado necesitaba también cambiar su formación, es decir, la formación que dábamos las unidades de formación, para ayudarles en el aula a conseguir que los alumnos adquirieran estas competencias para su desarrollo profesional. Por lo tanto, desarrollo profesional del alumno, desarrollo profesional del profesorado, por lo tanto, cambio en la formación docente que ofrecíamos desde las unidades de formación. Entonces es cuando dijimos, bien, todas las universidades más o menos nos encontramos con el mismo problema, todas vamos a tener que trabajar en eso. Pues quizás sería bueno que empezáramos a trabajar conjuntamente para ver qué podemos ofrecer y aprovechar recursos. Como los recursos cada vez son más escasos, pues vamos a aprovechar estos recursos. Con una idea final o un objetivo final, es decir, queríamos a la larga, veremos si lo conseguimos, que las universidades y las agencias, para ir más lejos, reconocieran institucionalmente el trabajo, las tareas que se realizan desde las unidades de formación y la gran tarea que realiza el profesorado para mejorar la calidad de su docencia en el aula. Por lo tanto, queríamos implicar no solamente a las unidades de formación, sino a la propia institución, a las universidades y a las agencias de calidad de autonomías y, ya, ¿por qué no?, del ministerio. Este fue un poco el planteamiento inicial. Entonces, ¿cuándo empezamos a plantearnos esto y cuándo empezamos a tomar el primer contacto? Pues más o menos al principio del curso del 2009, las tres universidades que quizá colaborábamos ya un poco más, intercambiando profesores, que participábamos en proyectos y demás, como era la Politécnica de Cataluña, la de Barcelona y la Autónoma, pues iniciamos ya sobre papel una propuesta para colaborar. ¿En qué? Pues el inicio fue para definir unas competencias docentes para el profesorado universitario dentro del espacio europeo de educación superior. Entonces empezamos a trabajar, a hablar cómo lo podíamos hacer y demás. Pero claro, ¿qué pasa? Si queríamos echar para adelante con este proyecto, no podíamos olvidar al resto de universidades, al menos del espacio universitario de Cataluña. Con lo cual hablamos con el resto de universidades, estuvieron todas dispuestas a colaborar, con lo cual podríamos decir que ya en el segundo semestre
de este curso, del 9-10, ya formamos un grupo ya estable con todas las universidades del sistema público catalán. Y ahí ya introducimos otro punto, otro objetivo. El primero era definir las competencias docentes que aplicaríamos en la formación, en los planes de formación, y establecer un marco de referencia común para la formación del profesorado. Fueron los dos grandes objetivos. Después vinieron otros, pero de momento estos dos los teníamos claros, con lo cual ya podíamos empezar a andar. Lógicamente, como queremos ser ambiciosos, dijimos sí, muy bien, pues ya obtuvimos ayudas del Ministerio, un estudio de análisis, obtuvimos ayudas de proyectos de mejora para la calidad docente de la Generalitat de Cataluña. No tuvimos suerte en el I+D+I. ¿Por qué? Porque nosotros somos unidades de formación. Cada representante de la unidad de formación es de distintas áreas de conocimiento, desde ciencias puras, ciencias de la salud, de educación, etcétera, etcétera. Con lo cual, pedir proyectos de I+D+I, los que lo pedís sabéis que es difícil si no se puede mostrar un recorrido histórico de haber trabajado conjuntamente. Pero sí proyectos ligados a docencia, eso lo conseguimos. Entonces, todo lo que nosotros pretendíamos hacer y estábamos trabajando, pensamos que sería muy bueno poder implicar o poderlo explicar o poderlo ofrecer a otras universidades. Entonces, a través de la red y a través de las reuniones que tuvimos con unidades de formación de distintas universidades de España, conseguimos implicar a otras universidades, entre ellas las de Zaragoza, a partir de junio de 2012, también a través de un proyecto REDU. Estos son el núcleo duro de este proyecto que estamos ahora terminando, pero hay que decir que cuando hemos pedido colaboración a otras universidades del resto de España, muchas han colaborado. Y podríamos decir que entre 40 y 50 universidades participan de alguna manera en la proporción de datos, en discusión o en jornadas o reuniones que hacemos. Es la última parte, es decir, que sería, gracias a esto se ha formado esta red, no tan estable quizá, pero de formación del profesorado que correspondería a representantes de las distintas unidades de formación de universidades españolas. Con lo cual, bueno, al menos poquito a poco vamos andando y vamos consiguiendo que las distintas unidades hagamos cosas juntas y de forma colaborativa. Entonces, cogiendo nuestro objetivo de mejora de la calidad, empezamos, este es el objetivo base, mejorar la calidad docente, implicar a todas las unidades de formación, que empezamos con el Grupo Interuniversitario de Formación Docente, el GIF, el que está formado por las universidades públicas catalanas, con los dos grandes objetivos iniciales, es decir, competencias docentes del profesorado y planteamiento de un modelo de referencia de formación del profesorado. Ahí pasamos ya a un proyecto REDU más amplio, en el que introdujimos nuevos objetivos y son los que tenemos ahora, estamos trabajando. Es decir, diseño de planes de formación tanto permanente o continuada como inicial, trabajar con los niveles competenciales, con los criterios e indicadores de calidad, para luego esto proponerlo a las agencias de calidad para que lo tomen en consideración y pueda servir de evaluación para los planes de formación y para el profesorado, y lógicamente el último paso, que sería evaluar la calidad y la transferencia, es decir, el impacto de la formación. Porque nosotros podemos hacer muchas cosas, pero si no obtenemos resultados a través de los alumnos, de ver si perciben, de ver si esto mejora su docencia, de ver si a nivel de la institución lo que estamos haciendo tiene unos resultados, no sirve de nada. Entonces estamos en este último punto, quizás sea el más complicado, ¿no?, de ver cómo podemos evaluar la transferencia y el impacto de esta formación. Entonces ahora ya me centraré en el Grupo Interuniversitario de Formación Docente, el GIF, del que formo parte. Explicaré un poco cómo nos hemos estructurado, cómo nos organizamos, cómo hemos trabajado, y esto se puede hacer extensivo al resto de grupos de trabajo de las otras redes. Empezó bajo el paraguas, podríamos decir, de la ACUR, de la Agencia Catalana de Universidades Públicas,
que es la que ya nos está ayudando en la organización del CIDUI, del Congreso CIDUI. El Congreso CIDUI está organizado por las universidades públicas catalanas con el apoyo de la CUP y fue a partir de ahí donde nos dio el punto de partida para organizarnos. Las primeras iniciativas fue esa, es decir, pedir proyectos, es decir, organizar actividades de formación para pasar después a pedir proyectos y a colaborar en grupos de innovación de las distintas universidades. ¿Cómo tenemos estructurado, cómo está compuesto el equipo? No pongo nombres porque lo que hay que señalar es de que aquí todos son representantes de las unidades de formación. No vamos a nivel personal, sino representando a nuestra unidad. Con lo cual, a lo largo de estos años, si ha cambiado el jefe de sección o el director o lo que sea, pues cambia la persona. Continúa participando con nosotros mientras está abierto el proyecto, pero no ya como representante de la unidad. ¿Por qué? Porque nuestra finalidad última es mejorar la formación docente del profesorado. Si no está dentro de la unidad, difícilmente lo podrá realizar. Entonces pasarían a ser colaboradores hasta que se termina el proyecto, pero sería sustituido en el grupo por la persona que ha tomado el cargo. Entonces, cuando pongo un coordinador es según el proyecto. ¿Por qué? Porque vamos rotando. Es decir, cada vez que pedimos un proyecto es una universidad distinta para que todo el mundo, siempre voluntariamente. Es decir, una universidad puede tener disposición para un proyecto, no para el otro, con lo cual el que tiene disposición, ganas y tiempo, esta es el que pide el proyecto como universidad coordinadora. Entonces, toma el papel de coordinador del grupo a aquella universidad. El grupo, como mínimo, hay 2 miembros por unidad, es decir, por universidad, como mínimo. Pueden haber más, pero como mínimo pedimos 2, ¿por qué? Porque al menos en las reuniones, si no pueden venir los 2 y viene uno, ya explica al resto lo que se ha hablado, trabajado y demás. Colaboradores eventuales según proyectos, cuando dejan de tener cargo, se les invita a venir mientras se termina el proyecto. O bien, si queremos invitar a otra gente, asesora, expertos y demás, también formaría parte del proyecto. Personal técnico de formación o becarios asociados normalmente a las unidades de quienes ayudan en todo el papeleo, en las convocatorias, en las comunicaciones, en las actas, etcétera, etcétera. Y sobre todo, dinamizador del grupo. Ahí esto es muy importante por lo que hemos visto. Hemos tenido suerte de que siempre había una persona que ha llevado las riendas y de que nos ha machacado, por favor, que tenéis que entregar esto, que faltan tantos días, que tenéis que terminar tal cosa, que hay tal congreso. Entonces, si hay una persona que te esté dando la lata, es difícil porque se te olvidan, tenemos muchas cosas del día al día y si te olvidas, dices, vale, ya lo haré, ¿no? Entonces, esta persona muy machaconera, nos pedimos que lo sea, nos hace de alguna manera mantener el día al día y, sobre todo, el calendario. Eso es importante también. Entonces, ¿cómo funcionamos? En esto se parece mucho a lo que ha dicho ella, es decir, hay una responsabilidad compartida entre todos y cada uno de los componentes del grupo. Todos nos comprometemos a llevar adelante aquel proyecto. Planificamos la tarea y lo repartimos en subgrupos, de manera que cada subgrupo se encarga sobre todo de una parte del proyecto, ¿vale?, en comisiones de trabajo. Con lo cual, esas comisiones de trabajo se van reuniendo por su cuenta, ya sea presencialmente, ya sea online, y van trabajando. Y además se crea con un portavoz, uno que recoge todas lo tratado en cada comisión y es el que luego lo lleva a la comisión plenaria para explicar un poco cómo ha funcionado esta, o bien para colgar los materiales si tienen que revisarlo los otros grupos, etcétera, etcétera. El que haya comisión de trabajo no quiere decir que sean exclusivas. Quiere decir que más de un miembro de estas comisiones puede estar en otra, porque, a ver, es muy difícil decir, bien, este tema llega hasta aquí y no tiene nada que ver con el otro. No son cajas cerradas, sino que hay una integración de todos los bloques de trabajo. Con lo cual, un miembro puede estar en más de una comisión, con lo cual se aumenta, se enriquece la transferencia de información. Y también estos subgrupos, de alguna manera, tienen el encargo de tirar para adelante la difusión, ya sean congresos, ya sean publicaciones, y ellos deciden dentro de cada grupo dónde se presentan los resultados, en qué congresos nacionales y internacionales, cómo se publica y los que lo firmarán. Ellos se ponen de acuerdo
hay un consenso total entre todo el grupo completo en que el que lo trabaja es el que lo presenta. Pueden invitar a otros, pero en principio hasta ahora nos ha funcionado y está bien. ¿Por qué? Porque de todo el grupo somos unas 20-25 personas. Lo que no puede ser es que un trabajo, un congreso, se firme entre todos. Entonces el que ha trabajado más es el que lo presenta y el que lo firma. Pero siempre sí que hay el acuerdo de que siempre figura como trabajo conjunto del grupo BIF, eso sí. Dificultades y soluciones que hemos ido teniendo. Sobre todo la dificultad ha sido la dispersión territorial de los componentes del grupo, menos que su grupo, lógicamente, porque nosotros todos estamos en Cataluña, la máxima distancia puede ser 150 kilómetros, no es mucho, pero claro, cuando tienes que reunirte, aunque sean 30 kilómetros, con el día a día y el trabajo cuesta. Entonces sí que hay que agradecer muchísimo que la gente que se ha tenido que desplazar siempre que hemos convocado una plenaria lo ha hecho el esfuerzo de hacerlo, o bien se ha conectado por videoconferencia aprovechando todas las vías de comunicación que existen actualmente, ¿no? Con lo cual, de alguna manera, siempre hay un representante presencial o no para intervenir en el debate del grupo completo. Con lo cual es de agradecer, porque como siempre se hace en Barcelona, somos centralistas porque somos más que nada, es decir, de las 8 universidades, 5 están en Barcelona alrededor, con lo cual de alguna manera ganamos, ¿no? Lo que sí nos movemos es de universidad, es decir, en función de coordinador, las reuniones se realizan en una universidad o en otra, pero siempre en Barcelona y cerca del metro, eso sí, es algo. Las ventajas e inconvenientes de la cooperación universitaria tal como la vemos nosotros. Pues el poder proponer una serie de acuerdos a través de los grupos de trabajo, el poder incorporar la diversidad de áreas de conocimiento, el poder incorporar en el grupo todas las particularidades y especificaciones de cada universidad, de cada área, eso ha enriquecido muchísimo, muchísimo al grupo. Es decir, nos ha hecho reflexionar sobre lo que estamos haciendo, visto desde distintos puntos de vista. Cuando trabajamos en cosas de formación docente, en los que no somos del área de biología, descubres un mundo nuevo y aprendes muchísimo. Pero es posible que también los que son de educación aprendan de los que no somos de educación, porque para nosotros todo es muy simple y muy evidente, y te dicen, uy, no, esto es complicadísimo, ostras, ¿por qué, no? Y entonces, claro, quizás les haces pensar y dices, bueno, quizás que le estamos dando demasiadas vueltas, y si se da muchas vueltas no se llega a ninguna parte. Con lo cual aquí unamos las dos cosas, es decir, la reflexión propia de las áreas más afines con quizá la vía más directa de las áreas más experimentales, ¿no? Más así en plan telegráfico. Con lo cual creemos que esto nos enriquece a todo. Nos da una perspectiva mucho más mucho más amplia y sobre todo una prospección de futuro de qué podemos hacer, cómo lo podemos ofrecer, de cómo lo tenemos que aplicar, que nos ha ayudado muchísimo. Con lo cual el grupo ha crecido en este aspecto. Y ahora con la incorporación de nuevas universidades, aún más. Concha, hablando con ella, me pidió que hiciera unas cuantas recomendaciones. No soy yo quien para dar recomendaciones a nadie, pero bueno, en vista de lo que nosotros hemos trabajado y cómo nos ha ido y demás, yo lo que podría decir y recomendar es sobre todo tener un objetivo y una finalidad muy clara, es decir, sentarse y decir qué queremos compartir, qué tenemos que hacer para hacerlo y a dónde tenemos que llegar, sobre todo finalidad, tener una finalidad y un punto claro para decir, vamos a ir allí, ¿cómo? ¿Más directo o más de vías laterales? Pero llegar ahí de todas formas. Es lo que estamos intentando ahora con todo el grupo. Estamos empeñados en que las agencias de calidad no reconozcan la formación y sirva para la acreditación del profesorado y de los planes de estudio. Hemos hecho reuniones con agencias de la propia universidad, con el director de ACU, de la Agencia de Calidad Catalana en CECIES, estuvo invitado, y hemos tenido reuniones con Rafael Van Grieken, del director de ANECA. Están de acuerdo con nosotros, nos apoyan y ya hemos hecho un primer paso. Por lo tanto, ahora esa es nuestra finalidad, con lo cual os propongo eso, es decir, tener unos objetivos, una finalidad clara.
buscar un proyecto, lógicamente, que sea de interés para todos, porque si es un proyecto que no pueda incorporar a todos, que no tenga interés para alguien, los pierdes por el camino y sabe mal, ¿no? Las vías de comunicación, desde luego, tienen que ser muy fluidas, ya sea de forma sincrónica, no importa, pero una comunicación muy fluida y constante. A veces hay periodos de tiempo que no se puede estar tanto trabajando eso, ya se sabe, pero no olvidarse de la gente y cada X tiempo, en periodos no demasiado largos, recordar que tenemos sobre la mesa unas acciones para llevar a cabo, unos objetivos y que tenemos que ir cumpliendo este calendario. Y sobre todo que la participación entre todos los componentes del proyecto, a pesar de que se hagan subgrupos de trabajo, sea colaborativa entre todos los miembros y entre los distintos grupos de trabajo. Sobre todo, esto es muy importante. Con lo cual, bueno, estas serían un poco las recomendaciones y estas son las universidades que actualmente participamos. Son 15 universidades, bastantes menos que las que trabajan ellas, pero también hay que decir que son unidades de formación, con lo cual, aunque son menos universidades, cada unidad de formación con la gente que hay dentro de cada unidad implica a bastantes personas, y si ahí añadimos la gente de las distintas redes, Redo, Redicop y demás, pues claro, implica el trabajo de bastante gente colaborando. Y bueno, muchas gracias por su atención. Yo creo que he ido muy rápido, pero bueno.